Este jueves 20 de agosto, a la 1 de la tarde, la tierra volvió a temblar en Perú. Un sismo de magnitud 7.2 sacudió la región de Ayacucho, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, a 108 kilómetros de profundidad, y se sintió con fuerza en localidades del centro y sur del país, incluyendo Ica, Cusco, Moquegua y Arequipa, generando desprendimientos de tierra en los cerros de la zona y evacuaciones preventivas en varias localidades. El propio jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, señaló que la población salió asustada a las calles, aunque hasta el momento las autoridades no reportan víctimas ni daños estructurales graves, más allá de algunas réplicas menores registradas horas después en la misma zona. Y mientras la tierra se sacudía este jueves a varios cientos de kilómetros de distancia, en el valle del río Supe, seguían de pie exactamente como llevan haciéndolo desde hace 5.000 años, las pirámides de barro más antiguas de todo el continente americano. No es casualidad, y hoy vamos a explicar con evidencia arqueológica real y verificada por qué Caral, ubicada en el valle del río Supe en la costa centro-norte de Perú, a unos 180 kilómetros al norte de Lima, es considerada la civilización más antigua conocida de todo el continente americano, con una antigüedad de aproximadamente 5.000 años, lo que la hace contemporánea de las primeras dinastías del Antiguo Egipto, de la cultura Harappa en el Valle del Indo y de la cultura Longshan en China. Es además una civilización que se desarrolló en un aislamiento notable. A diferencia de las civilizaciones del viejo continente, que interactuaron entre sí y se influyeron mutuamente a lo largo de los siglos, Caral surgió sin ningún contacto conocido con esas otras culturas del mundo antiguo, y se adelantó en al menos 1800 años a la civilización olmeca, el otro gran foco civilizatorio temprano de América. Estamos hablando, en otras palabras, de una de las cunas más antiguas y más aisladas de la civilización humana en todo el planeta. Lo primero que conviene entender sobre Caral es que se trata de una sociedad que alcanzó una enorme complejidad urbana, política y económica sin haber desarrollado, hasta donde sabemos, cerámica, escritura fonética ni metalurgia, algo que en sí mismo desafía buena parte de las nociones convencionales sobre qué elementos son estrictamente necesarios para que una civilización alcance semejante nivel de sofisticación arquitectónica y organizativa. En lugar de eso, sus habitantes construyeron un sistema de registro basado en el quipu, ese conjunto de cuerdas anuladas que perduraría con variaciones hasta la época del Imperio Inca, miles de años después. Los arqueólogos han documentado en la pirámide menor de Caral la existencia de representaciones de quipus pintadas sobre bloques líticos, lo que sugiere que este sistema de registro mediante nudos, lejos de ser una invención tardía de los incas, tiene sus raíces en esta civilización, mucho más antigua. Caral tampoco careció de expresión artística y musical. Los arqueólogos han recuperado en sus excavaciones 38 cornetas, 32 flautas traversas y 4 antaras o flautas de pan elaboradas con huesos de pelícano y de cóndor, evidencia de una vida cultural y ritual sofisticada que convivía con la planificación urbana y la administración de una economía compleja. Y aquí llegamos a uno de los rasgos más notables y más debatidos de toda la civilización Caral, uno que resulta especialmente relevante para entender el contexto en el que se desarrolló su tecnología antisísmica. Durante todo el periodo de florecimiento de esta civilización, que se extendió por más de un milenio, los arqueólogos no han encontrado en Caral ni en los asentamientos relacionados de la región conocida como Norte Chico, ni una sola arma ofensiva especializada, ni una sola fortificación, ni marcas de trauma en los restos óseos que sugieran violencia interpersonal organizada o conflicto bélico sistemático. Este dato ha llevado a numerosos investigadores a describir a Caral como una posible civilización de paz, donde el comercio y el intercambio, más que la guerra y la conquista, habrían sido el motor principal de su desarrollo económico y territorial. La evidencia arqueológica muestra que Caral mantenía redes de intercambio que se extendían desde el litoral, a unos 23 kilómetros de distancia, de donde obtenían pescado seco, moluscos y conchas marinas como el codiciado Spondylus, hasta zonas remotas de los Andes ecuatorianos y de la selva amazónica, de donde probablemente llegaban frutas tropicales, resinas y plantas medicinales. Todo ello sostenido, según los investigadores, por relaciones simbióticas y pacíficas, y no por dominación militar. Este dato no es un simple detalle curioso, sino que resulta fundamental para entender el contexto en el que se desarrolló la tecnología antisísmica, que vamos a explicar a continuación. Una sociedad que no invertía sus recursos, su ingenio y su fuerza de trabajo en construir murallas para defenderse de otros seres humanos. Tenía en cambio la capacidad y posiblemente también la necesidad urgente de dirigir toda esa capacidad de ingeniería hacia otro tipo de amenaza. Mucho más constante y mucho más inevitable en esa región del planeta, la actividad sísmica. De hecho, algunos investigadores han señalado que Caral ni siquiera tuvo necesidad de murallas defensivas de ningún tipo, ni militares ni de otra naturaleza, porque la propia ciudad se levantó sobre una terraza natural elevada que la protegía, hasta cierto punto, de ciertos desastres naturales asociados a la dinámica del río Supe.
como las crecidas estacionales, lo que sugiere que la elección misma del emplazamiento urbano ya respondía desde el principio a un criterio de seguridad frente al entorno físico, y no únicamente a consideraciones agrícolas o comerciales. La costa centro-norte de Perú, donde se asienta Caral, es una de las zonas con mayor actividad sísmica de todo el planeta, resultado directo de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, el mismo proceso geológico que generó el terremoto de esta semana, en Ayacucho, más al sur del país. Esta subducción, es decir, el hundimiento gradual y constante de una placa tectónica oceánica bajo una placa continental, genera una acumulación permanente de tensión a lo largo de toda la costa peruana, tensión que se libera periódicamente en forma de terremotos, algunos de magnitud moderada y otros catastróficos. Perú se encuentra, de hecho, entre los países con mayor exposición sísmica de toda la región latinoamericana, una condición geológica que no ha cambiado en absoluto desde la época de los constructores de Caral y que probablemente no cambiará tampoco en los próximos milenios, dado que responde a la dinámica profunda y constante de las propias placas tectónicas del planeta. Vale la pena detenerse un momento en el historial sísmico peruano, porque ayuda a dimensionar la magnitud del desafío que enfrentaron, generación tras generación, tanto los antiguos constructores de Caral como los habitantes actuales del país. El terremoto de Lima y Callao de 1746 es considerado uno de los desastres naturales más devastadores de la historia colonial sudamericana. Se estima que destruyó cerca del 90% de las edificaciones de Lima y el tsunami posterior arrasó casi por completo el puerto del Callao, dejando, según los registros históricos de la época, apenas un puñado de sobrevivientes de los varios miles de habitantes que tenía entonces esa ciudad portuaria. El terremoto de Ancash de 1970, con una magnitud estimada en 7.9, provocó además una luz masivo de hielo, nieve y roca desde el Nevado Huascarán, que sepultó por completo la ciudad de Yungay en uno de los episodios de mayor mortandad asociada a un evento sísmico en toda la historia de Sudamérica. Y más recientemente, el terremoto de Pisco de 2007, de magnitud 8.0, causó centenares de muertes y una destrucción generalizada de viviendas de adobe y quincha en la costa sur del país. Un tipo de construcción tradicional que, precisamente por no incorporar sistemas de amortiguación adecuados, resultó extremadamente vulnerable frente a ese movimiento telúrico. Es, en definitiva, un territorio donde la pregunta nunca ha sido si va a temblar, sino cuándo y con qué intensidad. Los constructores de Caral, hace 5.000 años, no tenían sismógrafos ni ningún concepto científico de tectónica de placas, un conocimiento que la humanidad no alcanzaría hasta bien entrado el siglo XX. Pero sí tenían algo igual de valioso para sobrevivir en ese territorio: generaciones enteras de observación acumuladas sobre un suelo que temblaba una y otra vez, y la necesidad urgente y constante de construir estructuras monumentales, algunas de gran altura, que no colapsaran cada vez que la tierra se movía. Y la solución que encontraron, silenciosa y escondida bajo el suelo de sus pirámides durante milenios, hasta que la ciencia moderna finalmente logró entenderla, se llama shikra. Durante muchos años, desde que los arqueólogos comenzaron a excavar sistemáticamente en los sitios de Caral, la función real de las shikras no estaba del todo clara. Se trata de bolsas tejidas con fibra vegetal resistente, generalmente junco o fibras de algodón, rellenas con piedras de distintos tamaños que los constructores de Caral colocaban de manera sistemática y ordenada dentro de los cimientos y núcleos de sus pirámides escalonadas. Durante décadas, la explicación más difundida entre los propios arqueólogos fue que las shikras eran simplemente material de relleno, una forma práctica y eficiente de ganar volumen y altura en las plataformas piramidales sin necesidad de tallar y transportar enormes bloques de piedra sólida. Un método de construcción más rápido y menos costoso en términos de mano de obra. Pero un equipo de investigación liderado por el ingeniero Julio Vargas Neumann del Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en colaboración con la arqueóloga Ruth Shady, directora de la zona arqueológica Caral y responsable de gran parte de las excavaciones más importantes del sitio. Desde finales de los años 90, llegó a una conclusión distinta y mucho más sofisticada tras años de estudio de campo. Las shikras no eran solamente relleno estructural, eran, en esencia, un sistema deliberado de amortiguación sísmica. El principio físico detrás de esta técnica es, en su lógica fundamental, sorprendentemente similar al que utiliza hoy la ingeniería antisísmica moderna para diseñar edificios flexibles, capaces de absorber el movimiento del suelo en lugar de resistirlo de manera rígida hasta el punto de la fractura. Cada bolsa de shikra, al estar rellena de piedras sueltas contenidas dentro de una malla flexible de fibra vegetal, permite que esas piedras se acomoden, se desplacen y friccionen ligeramente entre sí durante un temblor, disipando gradualmente la energía sísmica a través de todo el volumen de la estructura, en lugar de transmitirla de manera directa y concentrada hacia los puntos más rígidos del edificio. Un núcleo de piedra sólida y perfectamente trabada. En comparación, transmite esa energía sísmica de manera mucho más directa,
y sin amortiguación significativa, lo que provoca una acumulación de tensión interna que termina agrietando o colapsando la estructura cuando el movimiento telúrico supera cierto umbral. Al analizar en detalle el comportamiento dinámico de los núcleos piramidales de Caral, el equipo de investigación liderado por Vargas Neumann confirmó que este sistema de bolsas de piedra actuaba en la práctica como un amortiguador sísmico distribuido a lo largo de toda la estructura, permitiendo que las pirámides absorbieran y disiparan el movimiento telúrico en lugar de fracturarse rígidamente frente a él. Los resultados formales de esta investigación fueron reportados a las autoridades del complejo arqueológico de Caral en el año 2011 y un año después, en 2012, el equipo presentó un artículo detallado en la 11ª Conferencia Internacional sobre el Estudio y Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra, celebrada en Lima, donde se destacó específicamente el comportamiento sismorresistente de los núcleos de las pirámides. De Caral, ante la comunidad científica internacional especializada en patrimonio construido con tierra. Esta técnica constructiva, además, no fue un hallazgo aislado ni exclusivo del sitio principal de Caral. Los arqueólogos han documentado el uso sistemático de shikras a lo largo de más de 400 kilómetros de la costa centro-norte peruana, lo que sugiere fuertemente que no se trató de una solución improvisada por un único grupo de constructores en un único lugar, sino de un conocimiento técnico compartido, perfeccionado y transmitido activamente entre distintos asentamientos de toda esa región geológica, todos enfrentando exactamente el mismo problema estructural derivado de vivir sobre una de las zonas de subducción más activas del planeta. Y ese conocimiento técnico notablemente no desapareció junto con el declive de la civilización Caral hace unos 3.800 años. Culturas peruanas posteriores que se desarrollaron a lo largo de los siglos siguientes en la misma franja sísmica de la costa peruana adoptaron y adaptaron esta misma técnica constructiva, lo que indica que generación tras generación, a lo largo de miles de años de historia andina, las poblaciones de esta región de Sudamérica entendieron algo que nosotros en la vida moderna solemos olvidar con demasiada facilidad entre un terremoto y el siguiente, que en ese territorio específico, construir sin pensar deliberadamente en el próximo temblor es sencillamente construir estructuras condenadas a derrumbarse tarde o temprano. Siglos más tarde, los propios incas desarrollarían su propia y célebre respuesta arquitectónica a este mismo desafío geológico, mediante el uso de sillares de piedra perfectamente labrados y encajados sin mortero, con muros que se inclinan levemente hacia el interior y vanos de puertas y ventanas de forma trapezoidal, más ancha en la base que en la parte superior. Un diseño que distribuye mejor las cargas y reduce el riesgo de colapso durante un sismo. Aunque no existe evidencia de una transmisión directa y documentada entre la técnica específica de las shikras de Caral y la mampostería inca varios milenios después, ambas soluciones comparten un mismo principio de fondo, surgido de manera independiente en la misma región geológica, la flexibilidad estructural y no la rigidez absoluta como estrategia fundamental de supervivencia frente al movimiento telúrico constante. Conviene también dimensionar la escala y complejidad social que hizo posible este tipo de proyectos de ingeniería colectiva en Caral, con una población que, según las estimaciones de los arqueólogos, pudo llegar a los 3.000 habitantes solamente en el asentamiento principal. La ciudad contaba con un complejo urbano que incluye 6 grandes pirámides, entre ellas la pirámide mayor y la pirámide del anfiteatro, además de templos, plazas ceremoniales y áreas residenciales diferenciadas según el estatus social de sus habitantes. Las llamativas plazas circulares hundidas de Caral, otro de los elementos arquitectónicos más distintivos del sitio, eran empleadas para la realización de rituales religiosos que incluían fuego y ofrendas, y su construcción, igual que la de las propias pirámides, requirió de una organización social sofisticada, con una autoridad centralizada, conocida en los registros como el señor de la cuenca o uno capaz de coordinar la mano de obra necesaria para levantar semejante infraestructura monumental. La arqueóloga Ruth Shady, quien ha dirigido buena parte de las investigaciones más importantes en el sitio desde finales de los años 90, ha destacado además un dato particularmente notable sobre la organización social de Caral. La evidencia funeraria disponible, incluyendo el hallazgo de una momia femenina, rodeada de un lujoso ajuar funerario en la ciudad pesquera de Áspero, dependiente de Caral, sugiere que tanto hombres como mujeres tenían la posibilidad de ocupar puestos de poder y alcanzar una posibilidad social elevada dentro de esta civilización. Hace ya más de 4.000 años, un tema que, como suele señalar la propia Shady, sigue sin resolverse del todo en muchas sociedades contemporáneas. Vale la pena, además, mencionar que las shikras no fueron la única solución de ingeniería que los constructores de Caral desarrollaron para lidiar con las particularidades de su entorno físico. Los arqueólogos han documentado también en el sitio la existencia de sistemas de ventilación subterránea instalados en los altares ceremoniales de las pirámides, diseñados aparentemente para mantener el fuego ritual encendido de manera constante, mediante corrientes de aire canalizadas desde el exterior. Un mecanismo que aprovecha principios físicos relacionados con lo que hoy se conoce en ingeniería como el efecto Venturi
y que los constructores de Caral lograron aplicar de manera empírica mediante prueba y observación acumulada milenios antes de que ese principio físico fuera formalizado científicamente en la Europa moderna. A esto se suma el uso extendido de la técnica conocida como quincha, un sistema constructivo basado en un armazón tejido con cañas y postes de madera de aguarango, recubierto posteriormente con barro, que ofrecía una flexibilidad estructural adicional frente al movimiento sísmico, complementando el trabajo de amortiguación realizado por las xicras en los cimientos y núcleos de las pirámides. Esto refuerza una idea central que atraviesa todo lo que sabemos hoy sobre esta civilización. No estamos hablando de constructores improvisando por ensayo y error, sin ningún tipo de comprensión técnica, sino de una sociedad que, a partir de la observación sistemática y sostenida de su entorno físico a lo largo de generaciones, desarrolló todo un repertorio de soluciones de ingeniería genuinamente sofisticadas para los problemas específicos que planteaba el territorio donde decidieron construir su civilización. Lo más notable de toda esta historia, sin embargo, es que el conocimiento contenido en las xicras de Caral no quedó atrapado exclusivamente en los libros y artículos académicos de arqueología. En los últimos años, el propio ingeniero Julio Vargas Neumann ha trabajado activamente en rescatar esta técnica de 5.000 años de antigüedad para aplicarla directamente en la construcción de viviendas rurales modernas en zonas vulnerables del territorio peruano, reforzando los cimientos de estas construcciones con xicras y mallas, siguiendo exactamente el mismo principio físico que emplearon los constructores de Caral hace 5 milenios. En una de las localidades donde se instaló un prototipo de vivienda utilizando esta técnica ancestral, ubicada en la zona de Orduña, en la provincia de Lampa, departamento de Puno, ocurrió posteriormente un sismo de intensidad 8 en la escala de Mercalli, un nivel que se clasifica técnicamente como destructivo. La vivienda, reforzada con xicras y mallas, sufrió, según los reportes de la investigación, apenas fisuras leves y superficiales en 2 de sus 4 paredes, precisamente aquellas que contaban con ventanas, mientras que construcciones convencionales de la misma zona sufrieron daños considerablemente más severos, frente al mismo evento sísmico. 5.000 años después de que los constructores de Caral idearan originalmente esta solución para proteger sus templos y plataformas ceremoniales, la misma técnica sigue demostrando en condiciones reales y verificables de terremoto que funciona. Y esto nos devuelve de manera directa al terremoto de este jueves en Ayacucho y a la pregunta de fondo que motiva todo este vídeo. No estamos frente a una civilización que predijo un sismo específico en una fecha específica del calendario, porque esa sería una afirmación que ningún arqueólogo serio, y desde luego tampoco nosotros en este canal, podría sostener con honestidad. Caral no dejó ningún sistema de escritura fonética, ningún calendario conocido con capacidad predictiva, ni ningún registro, ya sea en quipo, en piedra o en cualquier otro soporte, que hable de fechas futuras o de eventos naturales específicos por venir. Lo que sí podemos afirmar, con evidencia arqueológica e ingenieril rigurosamente verificada y publicada en foros académicos internacionales, es algo distinto, y en cierto sentido todavía más impresionante que una supuesta profecía, que la primera civilización conocida de todo el continente americano entendió hace 5.000 años, sin sismógrafos, sin ningún concepto formal de placas tectónicas y basándose únicamente en generaciones de observación empírica acumulada, que vivía de manera permanente sobre una de las zonas más sísmicamente activas de todo el planeta, y que en lugar de ignorar esa realidad o resignarse pasivamente a ella, decidió construir activamente pensando en sobrevivir a ese peligro constante. Mientras la Tierra volvía a temblar esta semana en Ayacucho con una magnitud de 7.2 que obligó a evacuaciones preventivas y generó desprendimientos de tierra en varios cerros de la región, a varios cientos de kilómetros de distancia, en el Valle del Supe, las pirámides de Caral seguían exactamente donde llevan 5.000 años, por la misma razón exacta, técnica y verificable, por la que fueron diseñadas y construidas así desde un principio. Conviene, antes de cerrar, poner en perspectiva la magnitud real de lo que estamos describiendo. 5.000 años es un periodo de tiempo casi imposible de dimensionar en términos humanos cotidianos. Es un lapso mayor al que separa a las primeras pirámides de Egipto de la construcción de la Torre Eiffel. Es un periodo de tiempo durante el cual imperios enteros se levantaron y colapsaron, lenguas completas desaparecieron sin dejar rastro y la propia identidad cultural de decenas de generaciones humanas se transformó de maneras que hoy apenas podemos reconstruir a partir de fragmentos arqueológicos. Y sin embargo, a lo largo de todo ese tiempo, las estructuras de tierra y piedra levantadas por los constructores de Caral en el Valle del Supe siguieron soportando terremoto tras terremoto la actividad sísmica constante de una de las regiones geológicamente más inquietas del planeta, sin necesidad de reconstrucción integral, gracias a un principio de ingeniería que la ciencia moderna tardó milenios en comprender del todo, y que hoy, de manera notable, se está volviendo a implementar en comunidades rurales vulnerables del propio Perú, como una alternativa constructiva de bajo costo y alta eficacia comprobada. Hay algo profundamente revelador en el hecho de que la solución a uno de los problemas de ingeniería más urgentes que enfrenta hoy Perú, un país que sigue temblando semana tras semana,
como quedó demostrado nuevamente este mismo jueves en Ayacucho. No provenga necesariamente de un laboratorio de última generación ni de un centro de investigación con tecnología de punta, sino de una técnica constructiva desarrollada hace 5.000 años por una sociedad que ni siquiera conocía la rueda ni la escritura fonética tal como la entendemos hoy. Los constructores de Caral no tenían microscopios electrónicos, no tenían sismógrafos, no tenían ningún modelo matemático de propagación de ondas sísmicas. Lo que tenían era tiempo, observación paciente y sostenida a lo largo de generaciones, y la necesidad urgente y constante de resolver un problema que, literalmente, podía derrumbar sus templos y sus casas en cualquier momento. Y de esa combinación de necesidad y observación acumulada, surgió una solución tan elegante en su simplicidad y tan efectiva en la práctica que la ingeniería civil moderna la está redescubriendo activamente 5 milenios después, no como una curiosidad arqueológica anecdótica, sino como una alternativa constructiva real, aplicable y verificablemente funcional para proteger vidas humanas en el presente. Es también interesante notar que Caral no fue un fenómeno aislado dentro de su propia época y región. Los investigadores han documentado la existencia de múltiples sitios de complejidad arquitectónica comparable a lo largo de los valles de lo que hoy se conoce como la región del norte chico peruano, algunos con cronologías que se solapan directamente con las de Caral y otros que incluso la preceden en el tiempo. Esto sugiere que no estamos hablando de un único centro urbano excepcional que irradió complejidad hacia una periferia primitiva, sino de un fenómeno de desarrollo regional integrado, donde distintas comunidades a lo largo de una misma franja geológica y geográfica desarrollaron, de manera más o menos paralela, tecnologías y formas de organización social adaptadas a las particularidades específicas de ese entorno compartido, incluyendo, de manera central, la amenaza constante de la actividad sísmica. Resulta pertinente en este punto detenernos también en el sistema económico y territorial que hizo posible sostener durante más de un milenio semejante inversión en infraestructura monumental. La civilización Caral se desarrolló en lo que los investigadores llaman el área norcentral del Perú, un territorio amplio que integraba de manera activa la costa, la sierra y la selva andina mediante un manejo transversal y complementario de recursos. En la cuenca del Supe específicamente, se consolidó una economía basada en la complementariedad entre la pesca y la agricultura, articulada mediante extensas redes de comercio que a su vez impulsaron la especialización laboral, la interacción constante entre distintas regiones geográficas y la acumulación progresiva de riqueza dentro de la sociedad caralina. El conocimiento científico aplicado de manera práctica a la arquitectura, a la agricultura, a la astronomía y a la administración territorial permitió no solamente el desarrollo urbano que hoy podemos visitar en el sitio arqueológico, sino también la organización de un calendario agrícola funcional y de todo un sistema de riego capaz de sostener a una población considerable en pleno desierto costero peruano, uno de los ambientes más áridos de todo el continente sudamericano. Todo este nivel de sofisticación social, económica y de ingeniería ayuda a explicar por qué la solución de las siglas no fue un hallazgo casual, ni un golpe de suerte constructivo, sino el resultado lógico de una sociedad con la capacidad organizativa necesaria para experimentar, observar resultados a lo largo de generaciones y perfeccionar progresivamente una técnica hasta convertirla en un estándar constructivo aplicado de manera sistemática a lo largo de cientos de kilómetros de costa. Una sociedad que no hubiera contado con esa capacidad de planificación a largo plazo, con esa continuidad generacional de conocimiento técnico y con los recursos organizativos necesarios para coordinar la construcción de estructuras monumentales. Difícilmente habría podido desarrollar y refinar una solución de ingeniería tan efectiva como la que hoy sigue protegiendo. 5.000 años después, tanto a las propias ruinas de Caral como a las viviendas rurales modernas, donde se ha vuelto a implementar esta misma técnica ancestral. Resulta útil, para dimensionar el alcance real de este problema en la actualidad, recordar que gran parte de la vivienda rural en las zonas andinas y costeras del Perú sigue construyéndose hoy con adobe y con técnicas tradicionales de tierra, que en muchos casos no incorporan ningún sistema de amortiguación sísmica adecuado. Precisamente el tipo de vulnerabilidad que quedó dolorosamente expuesta durante el terremoto de Pisco de 2007, cuando la inmensa mayoría de las viviendas colapsadas correspondían a este tipo de construcción, sin refuerzo estructural. Es exactamente ese vacío el que el trabajo de investigadores como Julio Barras Meumann busca cerrar, rescatando una solución que ya existía comprobada durante 5.000 años de historia constructiva ininterrumpida en la misma región geográfica. En lugar de importar soluciones de ingeniería diseñadas originalmente para otros contextos geológicos y económicos completamente distintos, muchas veces mucho más costosas y menos adaptadas a la realidad material de las comunidades rurales peruanas que más necesitan protegerse frente a este tipo de desastres naturales. El propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú ha comenzado a incorporar principios derivados de este tipo de investigación en normativas oficiales de construcción con tierra reforzada,
reconociendo formalmente que la respuesta a uno de los desafíos de infraestructura más urgentes del país contemporáneo puede estar literalmente enterrada bajo el suelo de un sitio arqueológico con 5.000 años de antigüedad. La pregunta que deja abierta esta historia no es si los antiguos predijeron el terremoto de esta semana, algo que insistimos, ningún dato arqueológico real permite afirmar, sino algo distinto y quizás más útil. ¿Por qué? Después de 5.000 años de tener la respuesta literalmente enterrada bajo nuestros pies, seguimos construyendo, en pleno siglo XXI, tantas viviendas vulnerables en exactamente el mismo tipo de terreno que los constructores de Caral ya habían aprendido a dominar hace 50 siglos. Es una pregunta incómoda porque no apunta hacia el pasado como un misterio irresoluble, sino hacia el presente como una decisión colectiva que sí está en nuestras manos corregir con el conocimiento que ya tenemos disponible, verificado y documentado desde hace más de una década listo para aplicarse.